A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Hoy 15 de febrero de 2023, después de haber celebrado ayer seguramente el Día de la Amistad, el Día del Amor y bueno, de hecho ya ahora para poder desarrollar nuestras actividades con total normalidad, ¿no es cierto? Muy bien, el saludo para todos nuestros amigos en toda la provincia de Cochabamba, y hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfui. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores en esta mañana. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos oyentes? Sean bienvenidos al informativo Willaricui Guayquicona Panicuna, edición correspondiente a hoy, 15 de febrero del año 2023. Rato Ponchecona pasar Parishanrique Lachtamasicona. Hay diversas actividades en la provincia, fundamentalmente enmarcado en actividades culturales, actividades carnavalescas. Este 16, amigos oyentes, se va a desarrollar el concurso de cachuas de adulto mayor interbarrial en el distrito de Tambobamba. Le repito, el concurso de cachuas de adultos mayores interbarrial se va a desarrollar este próximo 16 en el distrito de Tambobamba. Mientras tanto, amigos oyentes, también la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha declarado feriado local no laborable. En el ámbito de la provincia de Cotabambas, el día lunes 20 de febrero de 2023, por motivo de llevarse a cabo los carnavales tambobambinos, también conocido como el Ticapayana, que se desarrolla en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, el cual se celebra entre los meses de febrero y marzo de cada año. Es decir, lunes 20 no hay actividades, digamos, es feriado local en el distrito de Tambobamba, Liz. Así es, y la información también en torno local, digamos, y de la hermana provincia de Grau viene desde Progreso. La semana que pasó, la primera autoridad del distrito de Progreso firmó un importante convenio en el marco de cooperación interinstitucional entre la Cámara de Comercio, Industrial, Servicio, Minería y de la Producción de Apurímac y la Municipalidad Distrital de Progreso. ¿Para qué? Justamente para dar pues inicio a la creación de la losa multiuso, esto en el centro poblado de Chacapampa, en el distrito de Progreso. Asimismo también la creación de la losa, de otra losa multiuso, esto en el centro poblado de Picosaiguas, del distrito también de Progreso. Y así, pues la autoridad del distrito de Progreso viene ya iniciando estas firmas de convenios para ejecución de proyectos importantes en su distrito. Bueno, amigos oyentes, por otra parte también en el distrito de Akira, el municipio ha hecho ya o va a desarrollar el lanzamiento de la cadena productiva de Cuyes, justamente con el propósito de generar desarrollo económico y mejorar la calidad de vida. Esto en 15 localidades del distrito de Akira. Hoy en el informativo Willaricui vamos a desarrollar toda esta información que lógicamente beneficia a la población del distrito de Akira.
Así está la información en el plano local. De hecho, también vamos a darles mayores detalles con respecto al trabajo en coordinación que viene haciendo el alcalde del distrito de Chalhuahuacho con las autoridades de Saxahuilca, quienes han dado inicio justamente a la mitigación de la contaminación ambiental en este exbotadero de residuos sólidos. Trabajo que en conjunto que se dio ya inicio prácticamente el lunes 13 de febrero. Por otra parte, amigos oyentes, ya en el plano regional, esto adelanto como información, un muerto deja caída de una camioneta rural hacia abismo en Palpacachi. Amigos oyentes, lamentable, el conductor fallecido en forma instantánea y una joven con graves heridas fue el saldo del despiste y volcadura de una camioneta rural hacia un abismo de 300 metros, esto en el distrito de Mariscal Gamarra, en la localidad de Palpacachi, en la provincia de Grau. Mientras tanto, en el plano regional también vamos a ampliar la información con respecto, pues que al gobernador Percy Godoy ha recepcionado más de 9.000 tablets del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Dónde serán distribuidos? ¿Para quiénes estarán dirigidos, destinados? Hoy vamos a darles también mayores detalles con respecto a esta información. Bueno, por otra parte, amigos oyentes, ya las actividades en varias localidades, en varias provincias se vienen normalizando. Si hablamos del sur del país, pues bueno, la región de Apurímac prácticamente ya ha normalizado todas sus actividades, entre ellos Andahuaylas, la provincia de Andahuaylas, tras 30 días de paro indefinido, ayer 14 de febrero, por fin las actividades se normalizaron en la provincia de Andahuaylas, quedando liberadas las vías de entrada y salida hacia la ciudad Chanca. De igual forma, los comerciantes pudieron expender su mercadería durante todo el día para recuperar todo lo perdido en el transcurso de los meses anteriores, y definitivamente esto forma parte ya de la reactivación económica. Las únicas localidades LIS que estarían todavía cerradas serían la región de Cusco, en este caso la provincia de Canchis, la provincia de Espinar y todo lo que viene a ser la región de Puno. Por lo demás, ya las actividades se vienen normalizando. Y hablando de reactivación económica, Javier, desde hoy, buena noticia, la maravilla del mundo Machu Picchu reabre sus puertas desde hoy y justamente ya existe el compromiso conjunto de garantizar la seguridad del monumento y de los servicios de transportes. Hoy, miércoles 15 de febrero, está reabriendo sus puertas nuevamente la maravilla del mundo Machu Picchu. Qué bueno, amigos oyentes, por ahí decían, ¿no? Bueno, qué bueno por el señor empresario Rafael López Aliaga. Bueno, él es empresario, ¿no? Al final, Y como muchos otros empresarios, supongo, sí, ¿no? Sí, y por ahí, hay un tema muy interesante que analizar ahí, amigos oyentes, porque bueno, al final, empresario, digamos, se cierra todo, al final recupera su dinero y ese dinero lo invierte en otro sitio. Normalmente los empresarios siempre juegan con un tema de riesgo y ganancia, ¿no? Y hay un punto en el cual deciden cortar o parar la actividad que están desarrollando, porque tampoco, como cualquier otro empresario, como usted, por ejemplo, tiene su tienda, una tiendita pequeña, bueno, hay un momento en que no hay ganancias, en todo caso decide cortar todo eso, ¿no? Para no seguir perdiendo. Pasa lo mismo con los empresarios. Lo cierto es que realmente hay mucha gente que se beneficia con el tema del turismo. Sí, hay gente que trabaja dentro del turismo, personas que trabajan dentro de las empresas que prestan servicio de turismo, como guías, entre ellos los porteadores también. Hay gente que trabaja en cocina, en diferentes rubros, amigos oyentes. Y Machu Picchu, ciudad como tal, pues bueno, vive del turismo. Si no hay turismo, ¿cuál es la otra actividad que mueve la economía en esta localidad? Pues bueno, no hay otra. Es realmente el turismo, y lógicamente Cusco como tal, pues bueno, es una ciudad eminentemente turística, y aparentemente, Liz, en el transcurso de estos últimos meses, entre comillas, así lo han anunciado, ¿no? Se ha hecho como una contracampaña de turismo en el sur, porque
Puno, Cusco, han dicho no, acá no nadie se mueve, todo va a estar cerrado. Y bueno, parece que se ha tratado de hacer campaña más para que haya turismo en el norte del país. Bueno, cosas que pasan en nuestro país, Liz. Por otra parte, Fiscalía, y la Fiscalía debe cumplir sus funciones, Liz. La Fiscalía abre investigación preliminar contra Alberto Otárola por colusión agravada, el premier de la República, amigos oyentes. Así es, la Fiscalía investiga al jefe del gabinete ministerial, el señor Otárola, y también incluye al titular de Trabajo, Luis Alfonso Adriancén, por el delito de colusión. Y vuelvo a decirle, la ley está hecho para todos. La Fiscalía tiene que estar atento a todo esto y vamos a ver a dónde desemboca esta investigación preliminar. Ahí está la información que en esta edición vamos a ampliar para que usted esté pues informado. Ahora sí, nos vamos ya a la información en sí del informativo Huillarico y correspondiente a hoy, miércoles 15 de febrero del 2023, año de la unidad, la paz y del desarrollo. Amigos oyentes, la frase del día, bueno, la frase de la semana, ¿no? Sí, por acá está, la frase de la semana. Esta era de la semana pasada todavía. Bueno, al señor que se encarga de la redacción, por favor. Un poquito más atención. Un poco más de atención, pues, por favor. Es el único trabajo que tiene. Muy bien, dice la frase de la semana. La violencia, dice, bueno, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Esto lo dice Jean-Paul Sartre, ¿eh? La violencia, sea cual sea la forma en la que se manifieste, es un fracaso. Definitivamente, imagínate qué violencia sería pues exitoso o bien visto de algún modo, ¿no? La violencia en cualquier aspecto o de cualquier forma siempre va a ser pues al final un fracaso. 6 de la mañana con 50 minutos con esta frase de la semana. Ahora sí, ya nos vamos a retroceder en el tiempo y viajamos pues a los otros años y recordar nuestras efemérides. 15 de febrero, amigos oyentes, año 1819, por iniciativa del libertador Simón Bolívar, se celebra el Congreso de Angostura, llamada hoy Ciudad Bolívar, Venezuela, con el fin de desarrollar una constitución para la Gran Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Y en 1824, el Congreso peruano otorgó el título de Mariscal de Ayacucho al patriota independentista venezolano, general Antonio José de Sucre. Año 1825, el Congreso dispone que se denomine Ayacucho al departamento de Huamanga y Ayacucho a la ciudad de Huamanga. Y en 1901, con el nombre de Sport Alianza, se funda el Club Alianza Lima, uno de los más populares clubes del fútbol del Perú. Bueno, don Guillermo Recharte seguro hoy va a celebrar, ¿no? Año 1901, Sport Alianza, con ese nombre apareció Sport el Club Alianza Lima. Perfecto. Año 1917, mucha atención, el asesinato, dice el poeta Leonidas Yerovi, escritor, periodista y poeta. Su obra abarca poesía, ensayos de carácter humorísticos y comedias para teatro. Participó, dice, todos los géneros vinculados del periodismo, letrillas, política, artículos de costumbres, crónicas urbanas, comentarios de noticias internacionales, crítica literaria y noticia policiales. Su soneto Recóndita fue convertido en vals, Golondrinas o Amor Bohemio. Yerovi falleció a la edad de 35 años, asesinado por un ciudadano chileno en un arranque de celos. Y en 1951 el gobierno peruano informa a través de un comunicado oficial que se ha producido un nuevo incidente en la frontera con Ecuador, en el curso del cual pues han muerto 2 soldados peruanos. Año 1990, el presidente George Bush y los jefes de Estado de Colombia, Perú y Bolivia acuerdan en Cartagena de Indias una estrategia común para luchar contra el narcotráfico.
Y en 1992, a los 33 años de edad, María Elena Moyano Delgado, dirigente vecinal y teniente alcaldesa de Villa El Salvador en aquel momento, es asesinada con crueldad y ensañamiento por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso, que luego de acribillarla a balazos le hizo explotar con una bomba, despedazándola su cuerpo. María Elena Moyano, que era madre de 2 niños, en aquel momento de 18 años, era conocida como Madre Coraje, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la violencia y convocó a miles de personas en su entierro. Recordar, pues obviamente a María Elena Moyano en aquel momento, realmente los videos que en algún momento lo hemos visto, fue realmente cruel. Bueno, el tema del terrorismo ha sido un hecho real. Muchos en el transcurso de estas últimas semanas, Liz, hay personas que han puesto en tela de juicio, ¿no? Si es que era realmente lucha popular, si era en beneficio de la población. Amigos oyentes, por favor, hay un documento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que es de libre acceso. Usted googlee, ahí está todo el informe. No vaya a cometer el error de ver alguna información en red social y luego decir, no, sí, ellos hicieron algo positivo por el país. No hicieron nada positivo por nuestro país. El tema del terrorismo nunca más en nuestro país. Un día como hoy ocurrió toda esta información. Ahora sí, nos vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 54 minutos. Información en el plano local. En Akira, el municipio localizó lanzamiento de la cadena productiva de Cuyes con el propósito de generar desarrollo económico y mejorar la calidad de vida en 15 localidades del distrito. Más información, amigos oyentes, como parte de las actividades carnavalescas en la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. Mañana, 16 de febrero, se desarrolla el concurso de cachuas de adultos mayores interbarrial, vuelvo a repetir, en el distrito de Tambobamba. Además, mañana 16 se desarrolla el concurso de muñecos alusivos a las comadres. Más información en el plano local. La autoridad del Distrito de Progreso firmó un importante convenio de cooperación interinstitucional con la Cámara de Comercio Industrial, Servicio, Minería y de la Producción de Apurímac para poder desarrollar 2 obras importantes en Chacapampa y Picosayua. Soctoras tutamantan pescachunca pesca soctar yupañoña huayquicuna panaicuna con presencia del alcalde de la provincia de Cotabambas y del comisario del lugar, en este caso Tambobamba, tomaron juramento en ceremonia a los integrantes de las juntas vecinales del barrio Chonta y cooperantes. Más información en el plano local. El día lunes 13 y ayer 14 se han desarrollado actividad importante en el distrito de Chalhuahuacho, el tradicional carnaval a la carrera de caballos, los criadores aficionados, también los que apuestan, el público en general vivió esta fiesta sensacional pues en la pista hípica de Chaiñapata. 6 de la mañana con 56 minutos. Más información, amigos oyentes. Ahora en el plano regional, hallan sin vida, colgado de una cuerda dentro de una celda del penal de Andahuaylas, al interno Lucas Cárdenas Aulla, de 55 años. Lucas Cárdenas fue procesado y condenado por la justicia apurimeña por el delito de violación sexual en agravio de un menor. Más información en el plano regional. Designa nuevo director regional de Agricultura en Apurímac.
Apurímac. En el marco de sus atribuciones, el gobernador Percy Godoy Medina, mediante la resolución ejecutiva regional 096-2023, GRA designó al ingeniero Lázaro Contreras Muñoz como el nuevo director regional de Agricultura de Apurímac. 6:57 a.m. Mientras tanto, actividades se normalizan en la provincia de Andahuaylas. Tras 30 días de paro indefinido, ayer 14 de febrero, por fin las actividades se normalizaron en la provincia de Andahuaylas, quedando liberadas las vías de entrada y salida hacia la ciudad Chanca. De igual forma, los comerciantes pudieron expender su mercadería durante todo el día para recuperar los días perdidos por las protestas. Más información en el plano regional y con el objetivo de contribuir con la reducción de la brecha digital y apoyar en la educación de los niños a través del acceso a material educativo. Gracias a los dispositivos electrónicos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones envió 9.670 tablets a la región de Apurímac, que ya lo recepcionó en este caso la autoridad correspondiente. 6:58 a.m. Un muerto deja caída de camioneta rural hacia abismo en Palpacachi. El conductor falleció de forma instantánea y una joven con graves heridas fue el saldo del despiste y volcadura de una camioneta rural hacia un abismo de 300 metros en el distrito de Mariscal Gamarra, en la provincia de Grau. Más información y con honores despiden a Marcos, el perro policía que murió en el atentado narcoterrorista en el Braen, donde fallecieron, como recordamos, 7 policías. Marcos había sido adoptado hace 2 años por un agente. 6:59 a.m. Mientras tanto, ante la conflictividad que se vive en el sur del país, como Cusco, Apurímac y Puno, los turistas nacionales optaron por pasar sus días libres o vacaciones en el norte del Perú para aprovechar las fiestas de carnavales y las playas de Tumbes y Piura. Y los del sur, como dirían, puntos suspensivos. 6:59 a.m. Más información en el plano regional y nos vamos hasta Cusco, maravilla para el mundo. Machu Picchu reabre sus puertas desde hoy. Existe el compromiso conjunto de garantizar la seguridad del monumento y también de los servicios de transporte. 7:00 en punto, amigos oyentes. Vamos a revisar los titulares en el plano nacional. La Comisión de Fiscalización ha citado de manera virtual para hoy miércoles al expresidente Pedro Castillo para que declare en calidad de testigo por los casos de presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda, sobre todo en el caso Anguía. Más información. Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó moción para declarar persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como expresar el rechazo a sus expresiones contra la Policía Nacional del Perú. Más información. Estado de emergencia se amplía por 30 días en Lima, Callao y varias carreteras. La prórroga dispuesta por el gobierno a más de 2 meses del inicio de las protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones del país rige a partir del día de ayer, martes 14 de febrero. Más información. 16 partidos políticos ya cuentan con inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones. Los últimos 3 registrados son el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, el Partido Demócrata Verde y el Partido Político Fe en el Perú. Así lo ha informado el máximo ente electoral. Más información. Por otra parte, el ministro de Educación, Óscar Becerra, descarta reabrir debates sobre adelanto de elecciones y señaló que desde el Ejecutivo no pueden estar presentando iniciativas legislativas para ser archivadas. Ahora tenemos que dedicarnos a gobernar, manifestó. Más información en el plano nacional. Dictan 30 meses de prisión preventiva a Janet Navarro y comparecencia para Ciro Jara. Ambos son investigados por ser presuntos financistas de las violentas protestas contra Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Más información en el plano nacional. Dina Boluarte inicia hoy ronda de diálogo con partidos políticos para abordar la crisis política y social que atraviesa
atraviesa el país. Presidencia informó que se ha invitado a los representantes de las organizaciones políticas a fin de sostener encuentros con la presidenta Dina Boluarte en la sede de Palacio de Gobierno a partir de hoy, miércoles 15 de febrero, para dialogar sobre la situación social y política del país. Más información en plano nacional. Fiscalía abre investigación preliminar contra Alberto Otárola por colusión agravada. La Fiscalía investiga al jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, y también incluye al titular de trabajo, Luis Alfonso Adriacén, por el delito de colusión. Más información. Héctor Acuña pide que líderes políticos se involucren más en la vida partidaria tras convocatoria del Ejecutivo. El parlamentario señaló que le parece interesante la convocatoria desde el Ejecutivo para que los líderes políticos hagan vida partidaria de forma activa y no a escondidas. Asimismo, señaló que espera que el Parlamento llegue a un acuerdo respecto al adelanto de elecciones en los próximos días. Ahí está la información en el plano nacional. Nos vamos en el plano internacional. La información en el plano internacional. En Afganistán, los talibanes prohíben, escuche bien, celebrar el Día de los Enamorados por ser, dice, el eslogan de los infieles. Un cartel del Ministerio de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud de Afganistán ordena evitar celebrar la fiesta de los enamorados. Si usted no lo sabía, ¿no? Eso pasa en otros países. Claro, y acá felices en día de enamorados. Pues no, eso es lo distinto de nuestro país, Liz, porque gozamos prácticamente casi de todas las libertades, ¿eh? Claro. Que otros países no. A ver, habla de los enamorados. Prohibido. Ahí vamos con la información. 7:04 a.m. Más información desde Turquía, amigos oyentes. Tras el terremoto, rescatan con vida a una mujer de 70 años luego de estar entre los escombros durante una semana. Fatma Gungor, de 70 años, se encontraba entre las ruinas de un edificio de 7 pisos tras los terremotos de Turquía y Siria. Los equipos de rescate continúan buscando más sobrevivientes. Más información en el plano internacional. Alemania levantará todas las medidas anti-COVID el próximo 1 de marzo. El ministro de Sanidad de Alemania, Karl Lauterbach, señaló que a pesar de que todavía no haya pasado por completo el virus, se puede ya ahora, dice, dominar en la vida cotidiana. 7:04 a.m. Mientras tanto, pánico en la ciudad polaca por súbitos hundimientos de tierra. Los habitantes de Zetwinia, una ciudad minera del sur de Polonia, temen por sus casas y sus vidas ante hundimientos de terreno cada vez más numerosos en diferentes localidades, amigos oyentes. Información deportiva. Nos vamos. ¿Qué nos trae para esta mañana? Bueno, ¿qué pasó en el plano deportivo, amigos oyentes? Lluvia cruel a ese estilo. Lamentablemente, el rojo matador no pudo, amigos oyentes. Sport Huancayo cayó 3-1 ante el Nacional y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Todavía en el inicio de la Copa Libertadores, ¿qué es lo que tenía que hacer? Perder, digamos, un 2-0, lograba la clasificación, pero perdieron 3-1 en el último minuto, amigos oyentes, en la fase 2 de la Copa Libertadores. Chaycamaya, Chens. Chaycamaya. En otra información deportiva, Ricardo Gareca a un paso, dice, de firmar por la selección de Ecuador. El exentrenador de la selección peruana habló sobre el avance de las negociaciones que posee con el conjunto norteño con miras al próximo proceso clasificatorio. La están haciendo muy larga, ¿no? Sí, pues. Porque esta información de que Ricardo Gareca iba a firmar con uno, no lo sé, con otro, de pronto yo ya escuchaba a inicios de este año y está como que ya largo esto. Bueno, esto es parte, ¿no? También proceso? Del proceso de negociaciones, ¿no? Así bueno. Siempre, de largo, de extenso, porque siempre hay un candidato, una opción por aquí, por allá, ¿no? Claro. Pero bueno, así está, 7:06 y ya tiene rival. Sporting Cristal se enfrentará al Nacional por la fase 2 de la Copa Libertadores.
Finalmente, Sporting Cristal enfrentará al Nacional de Paraguay en la fase 2 de la Copa Libertadores 2023. Amigos oyentes, ahí el Nacional. Vamos a ver cómo le va al Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Bueno, ahí está la información deportiva. De hecho, que en esta edición vamos a ampliar. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, y no para todos, no de repente, no para todos. Entonces, hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá, de distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Tenemos aquí alumnos que no trabajan para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Caína Poncho, Ñoja, Tarircurane, Patán, Yajtati, entonces, se teja Caína Poncho, todos a 3 de la tarde mantan nevada, Callaricaraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, caída que pesquero un 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carpus, hay cortesía, con el chino, con el asnapato, perdona, con la checa, con el chátaro, un costazo, a la checa. Que comunidad de Manta bajar y caminar adelante y tarde a las 6 de la tarde fuerte pasar un gay con parte alta Zamboanga y hasta casi que ello entonces que ya pan que ya han capaz mi finito para pata sino avanza ya pan pro que más ya pan avista con que como que bajar y caminar radio perfecto de. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuille hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000
soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. A nivel nacional es 7 de la mañana con 14 minutos. La hidratación es fundamental, No es amigos oyentes. Uno chatak ujaegun yuspone riki. Uno chata. Chuyo uno chayata riki. Si es posible, lógicamente agua hervida, ¿no? Cheñat riki ajnayat ujaroj riki. Pujumant ujaroj. Pujumanta o Raikakunamant ujaroj. Mayamant ujaroj. Aunque yo en muchas ocasiones hice eso. Creo que hemos tomado, Sí. pues, de chiquitos, Somos de ¿no? esa O sea, generación que hemos tomado ¿quién? agua de talleos pariki. Que pujlen, que chance agerte y tallarik humpe pas apilana. Ojain que. Que ujayon que o cuando tenías ahí por si acaso el cañito, cuando ya instalaron. Pila llaman tañari que ajata. Sin mi manera esto. Que tanta caño en arjaico tan fono que. Pero bueno, y eso también, pues bueno, antes no sabíamos que, digamos, Y con entre todo comillas, eso, estaba mal, ¿no? claro. Porque sí, ahora sí sabemos, porque usted dirá, no, pues cabrón, uno chumán y maps cancho. Bueno, aparentemente no hay nada. Pero sí hay, amigos oyentes, por eso es importante de que, claro, claro. Bueno, nuestro organismo al final ha desarrollado también las defensas, ¿no? Pero siempre, amigos oyentes, ahora que sabemos, porque antes no sabíamos, bueno, ahora que ya tenemos información al alcance, pues bueno, hagamos este ejercicio, ¿no? Uno chat impora, chicos, pero uno chat ujea kusumpone, guayrico panay con ariki. Y si otro, es posible, sí, Lisa, adelante. Termina. Y si es posible ponemos alguna hierbita de reposo, ¿no? Y mi mana kaniki chajora chacon el yachtanjes con apacariki cheicha choreaco sonriki. Por ejemplo, hay una hierbita conocida en nuestra provincia, la salvia, son más yariki, sabor ya en pomarik, cheicha choreaco sonriki, muña chata choreaco sonriki kan, y ma hierba chacon, cheicha choreaco sonriki, ama azúcar liachta, guayqui panay. El azúcar también, pues bueno, tiene ahí cosas negativas, ¿no? Lógicamente
lógicamente, para no de la noche a la mañana cortar eso también, pisimanta, Ricky. Antes, Rick, tasaikim, iski cuchara, chura, Ricky. Pisimanta, Ricky, cucharallaña, chandak medio cucharallaña, Ricky, y eso también es saludable, amigos oyentes. 7 de la mañana con 16 minutos. Lo que quería decir es hay que tener mucho cuidado también con tema. Unuchatarik impurachikunki, hinaspan, asuaipas chiriachinki, mancachapicama, otaj jarrachapi, que hay jarra de vidrio en escape, ama plástico peca. Ama plástico peca. Uno impuskata ama si chanacho plástico man manachay pakariki chay mantariki o karimon y meimana sustancia neskakuna kan hinaspachaypas kay salud neskapaj malo. Ya, entonces anchichata siempre mejor mancachaman alinchata machiruspa chaychapo chiriarachisunchis chiriaroqtiña jarra chakashan manapasha jarra vidrio cancho sino jarra plasticulla chaka ña chiriaroqtiña jarra plasticuchama hich'ayrusunchis tapas qachata yarqikuna chaypiriki ujiakunqaña pujllasqankumanta kutimunankupa. Un detallito también, Liz, ¿no? Maipin que manecome salaron allichanta azúcar reki imporamos terik rupama reki cucharalla isquilla choraron que hasta salar pan reki chapama aberto kotoma aberto pachi chureishan que hojta iskeita que nacho salamon reki. Peor todavía cuando haces la limonada, cuando limón tariki choraron que primerta, chay montaña azúcar tariki y chayun que taza manna salang mancha. Riki entonces chay chacona secreto. Sí, pues secreto. Bueno, de hecho que muchos ya lo saben, seguramente, pero bueno, no está de más, ¿no? Recordar. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 18 minutos, sean todos bienvenidos. Vamos al desarrollo de las notas informativas. Agradecemos su participación a través de redes sociales. Johnny Mamani dice, buenos días, saludos desde Azángaro. Roxana Guacho dice, buenos días, informativo Huillarico, y gracias Roxana por compartir la transmisión. Irene Arredondo Sanabria, desde Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 FM en el distrito de Cotabambas. Agradecemos siempre su participación a través del informativo Huillarico. Y Lisa, rápidamente vamos con información en el plano local. Así es, en unos instantes estamos ya atentos, vamos a tener los resultados efectivamente pues de esta actividad de la carrera de caballos que se ha desarrollado en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Ya están consolidando la información y vamos a darlo a conocer en unos minutos. Mientras tanto, vamos a hablar con respecto también a la actividad pronto que se va a desarrollar en la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Así es, amigos oyentes, Ticapayana 2023 en Tambobamba, Guayquicona, Panecona, concurso de danzas Tambobamba. ¿Cuándo va a ser? Este 19 de febrero en el ruedo de toros de Tambobamba, a partir de las 12 del mediodía. Bueno, tradicionalmente este concurso de danza siempre se desarrollaba en el complejo deportivo, así conocido, ¿no? En Tambobamba. En Rairoca. No. En la al ingreso. Sí, en el complejo deportivo. Ya. Es el concurso de danzas etapa distrital todavía. Okay. Bueno, que se va a desarrollar en Tambobamba al mediodía el 19 de febrero. Amigos oyentes, ya lanzaron el afiche, que está publicitando esta actividad carnavalesca. Nosotros también lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, Liz, también se ha declarado feriado no laborable en el ámbito de la provincia de Cotabambas el día lunes 20 de febrero. Y vamos a revisar según decreto de alcaldía número 1-2023, Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, de fecha 10 de febrero todavía de este mes de febrero. El documento dice lo siguiente, amigos oyentes. Vamos a acercarnos al documento ya en la parte resolutiva. Decreta, artículo 1, amigos oyentes, declarar feriado local no laborable en el ámbito de la provincia de Cotabambas el día lunes 20 de febrero de 2023 por motivo de llevarse a cabo el carnaval tambobambino, también conocido como Ticapayana, que se desarrolla en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, el cual se celebra
celebra entre los meses de febrero y marzo de cada año por ser una fiesta que resume las manifestaciones que confirman la herencia local con juegos, vestimenta y un género de música, de danzas características de esta zona. Ajá, artículo 2, comunicar, dice, a todas las instituciones públicas y privadas de la jurisdicción de la provincia de Cotabambas, pues a participar en forma activa en las actividades del Ticapayana 2023, señor Chinchillico. Tenemos feriado. Artículo 3, mucha atención, encargar a la gerencia municipal, Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, Dirección de Administración y Finanzas, el estricto cumplimiento del artículo 1 del presente decreto de alcaldía. Artículo 4, disponer la publicación del presente decreto de alcaldía en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas a través de la Oficina de Relaciones Públicas, asimismo la difusión a través de las emisoras radiales. Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplese. Está la firma del ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde provincial. Bueno, así está la información, amigos oyentes. Normalmente, no sé si me estoy equivocando, Liz, esta resolución se daba para el distrito de Tambobamba. En este caso es a nivel de toda la provincia de Cotabambas, ¿no? Y por ende, al ser un feriado, en todo caso, todos los funcionarios, entre comillas, o también los trabajadores de diferentes instituciones estarían en Tambobamba participando de la actividad carnavalesca. De Ticapayana, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, ahí está haciendo la convocatoria efectivamente a las instituciones públicas y privadas de la jurisdicción de la provincia de Cotabambas. Claro, la idea es de algún modo seguramente involucrar, digamos, ¿no? A trabajadores de toda la provincia para poder participar pues del Ticapayana 2023. Bueno, que se va a desarrollar en Tambobamba, amigos oyentes. Definitivamente nosotros también vamos a estar presentes ahí. Lunes 20 de febrero de 2023 declaran feriado local no laborable en el ámbito de la provincia de Cotabambas. Mi calle entonces Huillares Jañañaturaykuna Azuay Pascay documento Riquillo Seremon Municipalidad Provincial de Cotabambas Nescamanta Ginas Papas Riqui Guajarimushan instituciones públicas privadas Nescacuna Azuay Pascay decreto de alcaldía número 01-2023 Municipalidad Provincial de Cotabambas Tambobamba Nescamanta Checa Sichus Kan Wakichita Atewaj Checa Puririchisia Kait Ticapayana 2023 Nescapiriqui actividad Nescata Ruarinanchis Pajñaupajman Puririchinan Chispaj, Kai 20, lunes 20 de febrero Nescata. Ahí está la información en el plano local de nuestra provincia, específicamente de nuestra provincia de Cotabambas, Chaitañata con Caruaches. Bueno, vamos a compartir también la información ampliada con respecto pues a lo que viene desarrollando se viene desarrollando desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. De acuerdo a las necesidades, efectivamente, pues la presencia de la autoridad de edil para poner esta situación del tema de la contaminación en Saxahuilca, ante tantas idas y venidas, pues el día lunes 13 de febrero el profesor Luis Iván Cruz Puma ha coordinado con las autoridades de la comunidad de Saxahuilca para poder dar inicio a los trabajos de mitigación de la contaminación ambiental en el exbotadero de los residuos sólidos, como conocemos y sabemos. Esta acción fue saludada justamente por las autoridades, los vecinos aledaños al exbotadero como directos afectados también por esta contaminación y la propagación de las moscas que se venían dando en este sector. Como parte de las primeras acciones se han iniciado pues enterrar los residuos que estuvieron expuestas y una campaña de fumigación para terminar con la propagación
erradicación de las moscas. Luego pues se seguirá con un plan de recuperación del suelo a través de un proyecto de inversión pública. Chaymi kashan llank'ay trabajo nisqa kaqtariki qallarikushannataq ñañaturaykuna kay distrito de Chalhuahuacho nisqapi yachasqanchis hinariki unay watakunaña kay comunidad de Sacsawilqa parte nisqaman chayman aparikusharan riki imaymana kay basura nisqa q'upakuna nisqanchista kay llaqtanchis Chalhuahuacho nisqamanta chayqa yachasqanchis mina chaypi wisch'ukuqtinqa riki aswaypas trupayamuqtinqa takawtariki asnarin aswaypas ch'uspaykunapas hamurin chayqa razón ariki comunidadkuna sectorkuna chay lado pikashanku paykuna ariki aswaypas quejarikuspanku kunanqa rimarispanku ña ariki Wiraqucha alcaldewan aswaypas kay mitigación nisqata qhawarishankuña kay sector Sacsawilqa nisqapi. 7 de la mañana con 27 minutos en el informativo Huillarico y 7 de la mañana con 27 minutos. En todo caso, amigos oyentes, ahí está el trabajo de parte de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos con más información. Tenemos justamente comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, señor Huacamsan que choqueca. Centro Polo Chocamanta. Chocamanta, papá, ¿maikanta Kashankiri? Kashane, persona de Juan Luis Hilario, presidente APAFA de secundaria. Cosa pone, papá, Uyaremishaikiko, Bajaricui. Bueno, señor, buenos días, provincia de Cotabambas, región Apurima, tenga muy buenos días. Le tengo un comunicado para el Centro Polo Choqueca y tanto para Allagua, Hualiupina y Pichaca y Ñaumpugio. El día 22 de este mes se va a llevarse una reunión con el director y con los profesores en nuestra Centro Polo Choqueca, secundaria, el señor periodista. Cosa, papá, ¿y moras mantatas can juñunacui? Papá canca las 9 de la mañana manta canca chemo Jaripchane, Allagua, Hualiupina y Pichaca, Ñaumpugio. Canca tamca matrícula vacunata ratificación vacuña y caja en pa profesora Hamuriña y manawakin con Hamurin cocho tanto Aliu, Waliu, Allagua y Pichaca, Ñaumpugio porque vacuna de que primariamente pasan con el primer de secundaria, entonces voy a poner ya matriculación con entonces el día 22 está que hay asamblea pariconca tanto profesores y con padre familia, entonces cachame acuerdo con parlarna si sepas no trabajar con el rey. Ricky papá, cascan 22 tacho, callarelangata matrículas primero de secundaria en escapa. Ajá, ya caen profesor Amorín una semana, taita mamá con achamos coche profesor, entonces seipahme wajatecam, entonces si es que hay una tapa muga ya primaria manta, toquis secundaria, primer de secundaria pasando, seipahme que bajar que ni gasha, ni carpin ya padre familiata y 22 está que asamblea escuela paparicón. Cosa pone, guay Juan, imaginacho, guajmachanta mate pari guajaricuñiquita. Bueno, gracias a nada me quedé cosas Centro Polo Choqueca y tanto Allagua, Hualiupina, Ñaumpugio, Pichaca, Huaypico no darim Shanxiaca, Huayane Cuichis, 22 de que aparecen con asamblea que Choquecape, profesor Kuna, entonces. A ver, Huaypico no vale que Huayane Xeques, amras acuerdo con toma acuerdo con hablar acá, que me mandan faena roarna pajo. Maimana presidente tapa no sean checo no monta que para las sonches sepa me la pale que también caricame que es padre familia con muchas gracias que ya bajar que llegara. Cosa pone papá, muy buenos días. Muchas gracias. 7 de la mañana con 30 minutos en el informativo Huillarico y Checawa Jarico y Conapsriki Guairaosinchisman Pasay Camushan Riki Yachtamasicona padres de familia Amapune con Gaichichuriki Huawai que escuela Tucuruña Riki ña colegio man porinaña Maikin colegio man renan Maiñak pincerca cashan Maikin colegio man porinan checa Tapucamoson y minan matrícula cancho manacho Haika Callarenca matrícula Cheiconata 7 de la mañana con 30 minutos nos vamos hasta Tambobamba. Aquiles Abarca a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Aquiles? Muy buenos días. Muy buenos
muy buenos días, Javier. Está saliendo un poco, bueno, no tan nítido. Está pasando. Aquiles, por acá te escuchamos perfectamente. Y ya también medio apagado, estoy escuchando, ahorita se ha esclarecido, recién seguro has hecho un movimiento inadecuado, pues, Javicho. Adelante, Aquiles, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué información tenemos para hoy? Muy buenos días, Javier. Bueno, pues a todos los amigos de Radio Surbe, un saludo muy afectuoso, cordial. Así es, en Ujel de la provincia de Cotobamba hay adjudicación de plazas para los educadores. El día de ayer, martes 14, se inició pues con inicial, hoy día 15 con primaria y el día de mañana 16 con secundaria. Ojalá pues que se lleve según a las normas de cumplir correctamente. Muchas veces pues ocultan plazas para sus amistades, compadres, ahijados, etcétera, etcétera. Y luego, después de la adjudicación, está apareciendo las plazas. Qué bonitas costumbres también tenemos, ¿no? Ojalá pues que no pase esta vez estos problemas que perjudica pues el ranking correspondiente de los educadores, de los profesores. Preocupación de muchos amigos, amistades, educadores, profesores, es pues que siempre hay quejas, hay siempre comentarios negativos y que muchas veces hacen problemas. ¿Por qué? Porque no quiere el docente, sino que porque dan motivo la comisión de adjudicación de plazas aquí en nuestro Ujel de la provincia de Cotobamba. Chega kunan punchao mo veraguta Javier aparikusha kaina punchao manta kunan punchao pakarin punchao aparikun gariki que amauta kuna Javier mai escuela picha, colegio picha, inicial picha, Cotobamba suyo llaqtan ocupe kunawata trabajar en anku pajariki aparishanku. Ojalá que sumaq pilata aparikun mangriki según imainan leykuna normacuna kamachikamo anjayman hina. Bueno, plaza kunataps mana plaza pampa nisqanchitachu, sino plaza ninchi riki maypin riki casi vacante profesor kunapi, maypin escuela kunapi, colegio kunapi, inicial kunapi, anchaykunata mayninpiqa pakara punkutaq comisión riki, comisión siempre kashanpuna riki bajo comisionado ya paykunapas actuankutaq imatapas ruwarinku riki anchay tan noqa munayman ama chay kuna pasan mancho sumaqllata aparunkuman de acuerdo chay ranking listapi imaynan kashanku chay profesor kunapas anchayman hinariki aparinkuman weraquta Javier chaytan kunan tutamantan rimarimuni parlarimuni runakayniyta weraquta Javier. Pone profesor Aquiles, entonces que hay proceso de adjudicación Ricky Aparikushan Ricky Checa, ojalá Ricky como debe ser de acuerdo al cronograma y a la documentación correspondiente Ricky con Marique Ashkariki nombramiento no es Marique profesor Aquiles pasa y Kushanko. Anchaynan raputa Javier chayqa sumaqlla ojalá paruma ama problema kuna kanmanchi anchaytan nuqanchis munanchis chaytan munan wakin profesorkunapas amawtakunapas hinallataq nuqanchis runa masinchikunapas chaytakuna munanchis siempre correctamente imapas ruwakunan mana yanqachu kanan riki raputa Javier ima institucionpipas riki alintapuni ñampaqman puririnman chayna kasupis mana chayqa mana sumaqtachus puririn ñampaqman kan problema Quijacuna, imaymana rimay. Chaykunan pasachan kay Tamobamba llaqtapi, ya hinallataqcha paqarin punchawpas kaq riki día de comadres, Javier. Día de comadres, aquí pues en Tamobamba se festeja muy bien a los compadres, a las comadres, así que ya los compadres ya también están alistando ya sus muñecos seguramente por barrios para el día de mañana para poder colgar pues, a los puestos, a las comadres, luego llevar al cementerio y a sepultar, pues no, son bonitas costumbres que tenemos pues aquí en Tamobamba
pienso que también otros lugares seguramente igual lo hacen, no sé, no me consta, Javicho, así que el día viernes, por ejemplo, también ahí me indican también concurso de Cashua, de ancianos, de los vejestorios, de los viejitos, de los abuelitos y abuelitas, Javicho, que ya está con un totamanta de Marimuy y Javier. Muchas gracias, Aquiles, te agradecemos. Pajarín Camaña. Pajarín Cama, buenos días. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren no casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manda. Papata, Abascona, Carpus, hay cortesía, Agacona, Kino, Acona, Asnapato, Perdona, a la checa ponen, Chata, Roaron, Cotacho, a la checa. Que comunidad de Manta Bajari Capitán, Pairante y tarde a las 6 de la tarde fuerte pasa un gay chiquín con parte alta Zamboa y hasta casi que ello. Entonces que ya pan que ya han capaz de finir con papata sino avasta ya pan pro que más ya pan avista pues que como que Bajari Capitán era de Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 37 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, continuamos con el desarrollo de las notas informativas y en la capital de la provincia de Cotabambas, en Tambobamba, amigos oyentes, se va a desarrollar diferentes actividades en el marco de las celebraciones del Ticapayana 2023. La actividad más próxima es la actividad de comadres. Vamos a ampliar esta nota informativa. Amigos oyentes, estamos a través de la línea telefónica con el señor regidor Peley Mamani. Señor regidor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, gracias a usted y por intermedio de esta emisora tan importante dentro de la provincia. Quisiera hacer llegar el saludo cordial a todos los hermanos y hermanas de toda la provincia, de la región y del Perú, y en el mundo que están a la escucha de esta emisora, ¿no? Las órdenes, señor regidor, justamente el día de mañana, según el cronograma de actividades, se desarrolla concurso de comadres. Si nos puede ampliar la información. Sí, así es. Mañana está previsto el concurso de comadres y ahí, como la vez pasada, ha habido la participación contundente, digamos, de los barrios en el Día de los Compadres, ¿no? Entonces, tenemos programado para mañana esta bonita actividad, seguramente como la vez pasada. Va a haber esa química, esa adrenalina de la participación de nuestros ciudadanos en honor a la celebración de las comadres. Pero muy paralelamente a esta bonita actividad, tenemos otra actividad a petición de una comunidad excepcional como es la comunidad de Payanca. Tenemos la feria de productores de esta comunidad en lo que se refiere a la papa y otros productos, ¿no? Y también la parte gastronómica. Entonces, a petición de ellos también tenemos para ello, pues invitamos a toda la ciudadanía, ¿no?, que están presentes acá en la población y también a los vecinos del distrito y de la provincia quienes vienen a visitar, ¿no? Entonces, pasar mañana en esta bonito día que están programándose. Pero pasado mañana también tenemos la otra actividad que es el día viernes, el concurso de cashuas de nuestros adultos mayores, y ahí queremos cosechar, digamos, todo lo que
se puede referirse a nuestros ancestros. A ellos también son parte importante quienes pueden dejar también esa cultura que han convivido y dejar huellas para nosotros y seguir cosechando de ellos, ¿no? Sí, pues se desarrolla en todo caso también esta actividad del concurso de cachuas, pero en este caso de adultos mayores y va a ser interbarrial. Kuraj papitocona, kuraj mamitacona, paikona, kariki, somachata charik, cachuayconcaco. Sí, chaypin nuqayku pues tumpachata wawanchikkunata chay ñut'irqanchikkuna qhipahamuqkunata paykunawan compañachunku nispa nuqayku pues chaypi según las bases no nishayku q'imirinkupaq paykunapas uyarispa ichapas machupanchikkunata uyarispa kuraq wayqanchikkunapi aw taki wayqa kashan riki takikunaq chayta ñuqanchik cosechasunchik chaypaqmi waqharikusaq llapa llaqtanta llapan kay barrio Sapanga barriota Inqui, Chaqchaqalla, San Martín, Pampaña, Huancayo participación con ellos no canso uyarisun saber y men en cara ñawpaq takinchikkunata paykuna miskitaqa takirapasunsi no sé uyarisunsi no mincha viernes está. Cosa pone. En todo caso, señor regidor, supongo que también ya se dio a conocer lo que vienen a ser los premios para los participantes. Sí, así es, ya está previsto todo lo que está de acuerdo a la programación que se ha previsto y también, por supuesto, siempre al margen del respeto, respetando también la coyuntura social que estamos conviviendo y ojalá que nos comprenda también. El mejor ganador es el pueblo. Ahí en esta actividad primera que hemos lanzado, que es carrera de caballos, hemos visto que la población ha ganado, no nosotros como organizadores, no los igual como los aficionados en el club hípico también, pero el que más ha ganado el pueblo, ¿no? Ha dinamizado la parte económica y por supuesto eso ha generado de que lleve siquiera un pan a la ganancia a la casa y seguramente de alguna forma haya dinamizado la economía social de acá en cada una de las actividades, ¿no? Definitivamente. Señor regidor, según el cronograma de actividades también, el día, en este caso, si no mal recuerdo, es el día 19 de febrero, se va a desarrollar el concurso de danzas a nivel del distrito de Tambobamba. Nos indican que se va a desarrollar en el ruedo de toros. Sí, eso queremos hacer conocer. Muchas gracias por ese apoyo y hacerme recordar de que a pesar que tenemos ya el estadio, ¿no? Rairoca ya está disponible, en otras palabras, pero sin embargo las normas por vía legal no nos permiten todavía ejecutar este tipo de actividades en este estadio. Entonces, para no generar, digamos, cierta descoordinación o de repente ganarnos por vía legal otras faltas, ¿no? Entonces, hemos visto la lógica de la vía de que tenemos pues este escenario todavía, el ruedo, donde tenemos que desarrollar definitivamente como quien parcha y no hay otro lugar, pues, ¿no? Como este lugar para ejecutar esta actividad bonita, interbarrial, ¿no? Entonces, el día domingo y luego el Porotopamba. Claro. Definitivamente la parte provincial de cachuas y danza también va a ser en el mismo lugar, dada la razón por esa explicación, ¿no? Entonces, seguramente ya para el próximo año, cuando se dé la entrega del estadio y otras, entonces sí vamos a hacerlo pues en el estadio, ya previendo todas las actividades. Entonces, con las disculpas del caso, igual llamamos e invocamos a todos los distritos, ya le hemos invitado los documentos también para que participen en esta actividad provincial, ¿no? Señor regidor, solo para que la población lo tenga bien claro, el concurso de danzas y cachuas a nivel de la provincia con la participación de los 6 distritos anualmente se desarrollaba en el estadio de Rairoca. Este año va a cambiar en todo caso la figura por la situación que usted nos explica. Sí, es que el escenario siempre era eso y queríamos también un poco incidir así, pero sin embargo los profesionales desde la Contraloría nos ha orientado de que no se puede desarrollar, ¿no? Entonces respetamos también ese margen de las normas que nos ponen los parámetros, entonces se va a desarrollar solamente exclusiva por este año, salvaguardando, ¿no es cierto?, la actividad programada en este ruedo.
Claro, ahí viene, supongo, el detalle también de la capacidad, ¿no? Del aforo, si es que va a abastecer, ¿no? Entendamos de que también van a venir de todos los distritos y también de otras provincias, porque nuestra actividad carnavalesca tiene una peculiaridad muy interesante y siempre hay público visitante, señor regidor. Sí, estamos previendo todos esos agregados que pueden incidir, digamos, previendo, digamos, escenarios que son armables, ya con todos los áreas que nos acompañan en la gestión. Entonces, todo está previsto y ojalá que también esté al alcance del público, al margen de las cosas que podemos superarlo, ¿no? Claro, definitivamente. En la parte final, señor regidor, queríamos hacerle la consulta en relación a la declaratoria de feriado local no laborable a nivel de toda la provincia de Cotabambas para el día lunes 20 de febrero. Esta disposición ustedes ya lo emitieron con la firma del señor alcalde. En todo caso, prácticamente los funcionarios de instituciones públicas, digamos, tienen la predisposición de que puedan participar en la actividad carnavalesca. Normativamente, creo que en cada uno de los años, en las gestiones anteriores también se ha dado este espacio, ¿no? Entonces, seguramente hoy día tenemos reunión también con todos los jefes de las áreas y el Consejo Municipal, y bueno, dada la razón también nuestro alcalde no está presente, ha ido las gestiones, ¿no? Haciendo en Abancay, en Lima, entonces mañana va a estar llegando y oportunamente haremos los acuerdos, firmará y emitiremos también a todas las entidades y a todo el público de la provincia de Cotabambas, ¿no? Perfecto, señor regidor. En la parte final, si puede reiterar la invitación para la actividad del día de mañana. Sí, pues muchas gracias a aprovechar este intermedio y gracias por la oportunidad y el espacio concedido. Aprovechando y bueno, solicito y al amparo de todas las comprensiones de la situación social, invocamos a hermanos y hermanas ¿no? de toda la provincia de Cotabambas, de la región y del Perú, y a todos los que todavía están con esa mira de venir acá por esta actividad carnavalesca, a participar, ¿no? En estas actividades programadas de mañana con madres, paralelamente a esta feria agropecuaria y gastronómica de la comunidad payanca, el día viernes con Cashua de nuestro adulto mayor, el día viernes tenemos la actividad de concurso interno de las danzas dentro del distrito, el día lunes por Otopampa, me olvidaba, el sábado también tenemos muy particularmente similar a Porotopampa, una actividad cultural bonita acá en Ayhuizcocha, en Azacasi. También invitamos a todas las comunidades que están aledañas del distrito, de la provincia de Cotabambas, ¿no? Y al próximo 25 sería pues el evento cultural provincial, para ello también desde acá participarían en enaltecer, digamos, esta bonita actividad a todo el público presente. Muchas gracias, hermano. Hasta otra vista. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. 7 de la mañana con 49 minutos. Ahí está la invitación, amigos oyentes. El detalle, Liz, justamente yo también, yo entendía de que la actividad, por ejemplo, la final provincial de los carnavales, donde está la participación de todos los distritos, invitados de otras regiones también, se iba a desarrollar como siempre en el Estadio Rairoja. Lo que nos acaba de explicar el señor regidor Peley Mamani es que no se va a desarrollar ahí, sino que toda esta actividad se está trasladando al ruedo de toros de Tambobamba, por razones de que esta obra, porque el estadio de Rairoja de Tambobamba se ha hecho toda una obra. Y la Contraloría ha recomendado todavía de que no hagan ninguna actividad dentro de esta obra hasta que se concluya y se haga la entrega correspondiente, porque luego puede haber problemas para la actual gestión. Así es. Bueno, ahí entonces están, digamos, las recomendaciones y de hecho, pues la actividad igual va para adelante. Bueno, hablando en torno a los carnavales también, nos vamos a trasladar, Javier, hasta Progreso, básicamente. Ellos vienen promocionando esta actividad también, que lo han denominado ellos Ticapaya 2023. Y bueno, en sus redes sociales, al igual que nosotros también lo estamos compartiendo, pues este bonito video, esta bonita
costumbre allá en el distrito de Progreso, provincia de Grau. Ellos, la autoridad dice, pues hay que promover justamente la reactivación económica con las diferentes actividades. De esa forma, las autoridades, vecinos, conocedores de esta costumbre carnavalesca vienen trabajando, priorizando para poder dinamizar, como digo, la economía del distrito de Progreso. Y por supuesto también invitan, ¿no?, a toda la población para poder participar de estas fiestas costumbristas. Al igual que en nuestra provincia, como en Mama, Poroto, Pampa, actividad similar, amigos oyentes, se desarrolla en el distrito de Progreso. Claro. No recuerdo el nombre exacto, pero sí tuve la ocasión de llegar hasta ese punto con la agrupación Raíces de Progreso cuando tuvimos que hacer la grabación de su videoclip. Llegamos hasta ese punto. Es una explanada bien bonita, bien interesante, amigos oyentes, junto a las faldas de un cerro inmenso. Este lugar está, digamos, antes de llegar a Progreso mismo. Sí, yo más o menos calculo. Sí, ¿no es cierto? Antes de llegar a Progreso. Entonces ahí está. Ticapaya y 2023, pues actividad que viene impulsando la Municipalidad Distrital de Progreso, dando también el desarrollo, tratando de incentivar, reactivar la economía local de este distrito. 7 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. Oportunidad laboral, Llancana, Cachariki, Guaycaicuna, Panecuna, mucha atención. La Municipalidad Distrital de Cotabambas convoca profesionales en economía para la oficina de unidad formuladora natural del distrito. Guaycaicuna, Panecuna, profesionales en economía para la oficina de unidad formuladora natural del distrito. Presentar su CV documentado por mesa de partes hasta el día viernes 17 de febrero, Cotabambas 14 de febrero de 2023. Guaycaicuna, Panecuna, la Municipalidad Distrital de Cotabambas, Paicuna, Mashkarishan, Kuriki, profesional economía Nescatariki. A París, documento y que está. Están priorizando obviamente a los profesionales del lugar, ¿no?, natural, dicen, de este distrito, de esta localidad. Por otro lado, también la convocatoria viene desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas, pero para ingeniero residente, que también tendría que ser natural del distrito, para obras de mantenimiento, dice, en la localidad y las comunidades. El perfil solicitado es de un ingeniero civil titulado con experiencia en riego, saneamiento, infraestructura. De igual modo, enviar el currículum vitae documentado hasta el día viernes 13 de febrero a través de mesa de partes. 7 de la mañana con 53 minutos en el informativo Guillarico y Guaycaicona, Panecona, Ajnata Cachán. Y más información desde el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui 97.9. Mucha atención, juramentación de las juntas vecinales y red de cooperantes. En el auditorio de esta municipalidad distrital de Cotabambas, con presencia del alcalde Lucio Truyenque Molero, el gerente de desarrollo social profesor Paul Quino Espinosa, el comisario del distrito Vicente Ancalle, secretario técnico señor Antonio Mendoza Chacón. Participantes, se llevó a cabo la juramentación de las juntas vecinales del barrio Chonta y cooperantes. Cabe destacar que el compromiso de la Policía Nacional del Perú es trabajar por las juntas vecinales. La nota informativa desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas, 14 de febrero de 2023, Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones. 7 de la mañana con 54 minutos. Amigos oyentes, agradecemos a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. A Irene Arredondo Sanabria, Gilbert Abarca Farfán, buen día, saludos desde Abancay, gracias por la sintonía. Gutiérrez también dice lo siguiente: saludos desde Tambobamba. Cindy Roque Maldonado dice buenos días, colegas. Marcusa Guamaní Quispe dice buenos días a todos
dice Cotabambas. Señorita Cindy Roque, avísenos cuánto cuesta la gasolina en Chalhuahuacho, por favor. Y miren, gasolina, calla, Ricky. Chalhuacho, le tapan espata, tapocam chango. Bueno, mientras tanto, vamos a subirle acá. Estamos con el micrófono cerrado. Mientras tanto, nos escriben también al WhatsApp de la radio, Javier. Dicen, buenos días, Javier. Igualmente dice, quisiera invitarles a ustedes a disfrutar del Huaracanacuy en Pituyorco el día de mañana. Por el día, dice, de las comadres. Y vamos todos al Huaracanacuy. Saludos a todos mis hermanos mareños, a seguir revalorando nuestras costumbres y tradiciones. Así nos escribe también uno de nuestros oyentes desde el distrito de Mara, debe ser. Mana Sutichanta Choraicamanyeche. Mana Sutichancancho, pero por acá le responde, a ver, hola Samuelito. Samuelcho. A ver. Mane. Bueno, gracias por la invitación. Actividad también propia de lo que viene a ser Liz, de lo que viene a ser nuestra tradición, ¿no? Nuestras costumbres en el distrito de Mara. Huaracanacuy en Pituyorco va a ser, ¿no es cierto? Pituyorco, así es, mañana, hoy tan rápido, ya mañana es comadres. Mañana es comadres, dice, ahí también se va a desarrollar, entendemos que también el jueves pasado se desarrolló por el Día del Compadre. Sí, compadre Pecayan, Huaracanacuy Riqui. Chaykasha, entonces, que hay Huaracanacuy, Aparicullancata, Riqui, Pagarin Puncho, a su invitaciones, Jacarimushan, que hay actividad tenés Jariki por el Día de las Comadres, Pagarin Pagrik, comadre con Aliste Kushanko, entero Jawapi, Riqui, a su actividad Nescakunata, Ñaupagma, Aparichanco, que hay distrito, provincia de Cotabambas, Nescapi. 7 de la mañana con 57 minutos, amigos oyentes. Rápidamente vamos al desarrollo de las notas informativas a nivel del plano regional. Actividades ya se normalizan en la provincia de Andahuaylas. Con 14 de febrero, amigos oyentes, tras 30 días de paro indefinido, ayer 14 de febrero, por fin las actividades se normalizaron en la provincia de Andahuaylas, quedando liberadas las vías de ingreso y salida hacia la ciudad Chanca. De igual forma, los comerciantes pudieron expender su mercadería durante todo el día para recuperar los días perdidos por las protestas. Con esta normalización empezaron a viajar los buses, pues que realizan servicios de transporte interprovincial e interregional, volviendo la calma en una ciudad que estuvo agitada por las protestas, enfrentamientos entre ciudadanos y la Policía Nacional del Perú. 7 de la mañana con 58 minutos. Ajnatas Kashan Guayquicona Panayconariki, normalidad Nesca Pisimanta Kuterumusan. Mientras tanto, designan a nuevo director regional de Agricultura en Apurímac. En el marco de sus atribuciones, el gobernador Percy Godoy Medina, mediante la resolución ejecutiva regional número 096-2023, designó al ingeniero Lázaro Contreras Muñoz como nuevo director regional de Agricultura de Apurímac. El acto protocolar fue presidido por el ingeniero Elías Araníbar Aguilar, gerente regional de Desarrollo Económico, en representación del gobernador de Apurímac. El ingeniero agrónomo Lázaro Contreras Muñoz asumió desde ayer 14 el cargo de director regional de Agricultura Apurímac en reemplazo de Danilo Valenza, cuya designación lo toma con mucha responsabilidad y compromiso a fin de seguir trabajando articuladamente con todos los sectores agrarios, y agradeció también la confianza depositada en su persona por el gobernador Percy Godoy para guiar los destinos de la Dirección Regional de Agricultura. Ojalá chariki allichanta yankaremon mariki y chachos riki proyecto con charemon mariki provincia Chesman Guayquicona Panaicona. 7 de la mañana con 59 minutos. Mientras tanto, lamentable, un muerto deja caída de camioneta rural hacia abismo en Palpacachi. El conductor falleció en forma instantánea y una joven con graves heridas fue el saldo del despiste y volcadura de una camioneta rural hacia un abismo de 300 metros.
El trágico accidente se registró el 13 de febrero al promediar las 15 horas en el sector de Chihuapurco, centro poblado de Palpacachi, distrito de Mariscal Gamarra, en la provincia de Grau, cuya causa es materia de investigación. El occiso que conducía el vehículo de placa BTY 225 fue identificado como Enrique Camilo Hurtado Guzmán, de 65 años, mientras que Lady Flores Rodríguez, de 19 años, que iba en el asiento de copiloto, sobrevivió por un milagro al trágico accidente. Bueno, también se informó que la mujer malherida fue auxiliada y llevada al centro de salud de Palpacachi, donde el personal asistencial logró estabilizarla y luego referirla al Hospital Regional de Abancay con pronóstico reservado. 8 de la mañana con 1 minuto en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, en breve ya estamos ingresando con la información en los deportes con William Guamán, la Catedral del Deporte. Mientras tanto, amigos oyentes, Fiscalía abre investigación preliminar contra Alberto Otárola por colusión agravada. La Fiscalía investiga al jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, y también incluye al titular de Trabajo, Luis Alfonso Adriancén, por el delito de colusión. Ahí está la información. Ahora sí, nos vamos con los deportes. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. La información deportiva en la voz del señor William Guamán, la Catedral del Deporte, en esta mañana. William, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lisbeth, muy buenos días, Javier, y buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfo y por supuesto del bloque deportivo. Siempre nuestro saludo cordial para cada uno de ustedes que nos sintonizan en la señal habitual, en los 102.7 del FM. Estamos saliendo en diferentes medios de comunicación, también en nuestra provincia de Cotabambas y por supuesto a través de las redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Rápidamente nos vamos con la información deportiva. Bueno, ayer se jugó el partido de vuelta entre el Sport Huancayo y el Nacional de Paraguay. Lamentable para el equipo peruano, en los minutos finales, prácticamente y en los descuentos, hizo el gol el equipo nacional de Paraguay y con ello eliminó de la Copa Libertadores al Sport Huancayo, que estuvo resistiendo en plena lluvia y con condiciones meteorológicas, digamos, adversas para el cuadro huancaíno. Pero el partido se dio de esa forma, ¿no? Entonces se ganó 3-1 el Nacional de Paraguay. Con ello pasó a la siguiente fase y enfrentará al Sporting Cristal en la próxima semana, en lo que va a significar ya la otra etapa de esta Copa Libertadores de América. Se vino sin nada el Sport Huancayo desde Paraguay. Bueno, buen partido en realidad. En el de ida, el de vuelta estuvo ganando con gol de Miñán, que fue extraordinario, un tiro libre muy bueno, pero no le alcanzó para poder continuar en esta Copa Libertadores de América. Y ojo que también esto es un tema económico, porque cada fase que tú avanzas en la Copa Libertadores también tienes un presupuesto asignado por la Conmebol. Entonces se vinieron con las manos vacías nuestros amigos del Sport Huancayo. Bueno, también por la Champions League, ayer se dio partidos. El PSG perdió por 1-0 ante el Bayern Múnich en París, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, con gol de Coman. Bayern Múnich le ganó al PSG en el Parque de los Príncipes y tomó ventaja en esta llave. Hay partido de vuelta todavía, después de más o menos 3 semanas se van a volver a encontrar estos dos equipos en el partido de vuelta en Alemania. Va a ser complicado para este encuentro y seguramente el PSG también tendrá que poner todo en la parrilla para continuar con vida en esta Liga de Campeones. No estuvo Kylian Mbappé al 100%, ingresó ya casi al finalizar el segundo tiempo y vaya diferencia con este buen jugador. Bueno, ese fue el resultado de la Liga de Campeones en su primer partido. El otro partido también que se desarrolló precisamente fue entre el AC Milan, que pudo vencer en un partido importantísimo al Tottenham.
partidos por la Liga de Campeones. Fue mínima la diferencia, pero el AC Milan hizo, digamos, prevalecer su condición de local. Hoy tenemos partidos por la Liga de Campeones. El Brujas va a enfrentar al Benfica a las 3 de la tarde, en partido también por la Liga de Campeones, y por supuesto el Borussia Dortmund, cuadro alemán de local, va a recibir al Chelsea. Este partido va a ser bastante atractivo en los partidos de ida por la final, o los octavos de final, en este caso de la Liga de Campeones. Hoy tenemos Champions, también hoy se tiene partidos por la Copa Libertadores de América. Hay equipos que están enfrentándose para poder continuar en esta fase pues de la Copa Libertadores. Precisamente el Nacional va a enfrentar al Nacional de Potosí de Bolivia en partido de vuelta por la Copa Libertadores, programación que se dio a conocer precisamente el día de ayer. Vamos con más información. Bueno, todo se va calentando para lo que va a significar esta quinta fecha de la Liga 1 Betson 2023, esta nuestra liga en Perú, que trae el partido más atractivo entre el Universitario y el Alianza Lima. La U juega de local, está preparando las condiciones para que con sus hinchas, porque ya pusieron a la venta las entradas para este encuentro deportivo. Hay posibilidad de que no se televise, o sí, porque hay polémicas, hay temas legales. Universitario juega de local y sí podría ser televisado este encuentro. Alianza Lima naturalmente no va a querer que este partido lo televise nadie, porque todo está en un tema legal. Lo cierto es que va a haber este encuentro con público, y en diversos escenarios a nivel nacional también se va a dar encuentros deportivos con público. Es lo natural, es lo ideal para que el hincha también no se perjudique, y si no lo puede ver por la pantalla chica, pueda personarse, digamos, a su escenario deportivo y apreciar buen fútbol. Universitario ante Alianza Lima, y hay precios de las entradas que se lanzaron a través de Teleticket, y también lo pueden encontrar por la página oficial del Universitario de Deportes. Las populares norte y sur están en 40 soles, y los boletos más caros son los de las butacas, que llegan a un total de 300 soles, donde usted se puede sentar en la comodidad naturalmente de este escenario deportivo, mi estimado Javier. Entonces ahí está las entradas para apreciar el primer clásico de este año. Vamos con la última información deportiva. Sigue sonando fuerte Ricardo Gareca como técnico de la selección de Ecuador, ¿no? Hay posibilidades de que, vista el buzo, en este caso de ET, Ricardo Gareca es un técnico reconocido, con amplia trayectoria, con resultados positivos en la selección peruana, y ha sido, digamos, visto con buenos ojos por parte de Ecuador, de la selección de Ecuador, y parece que finalmente va a llegar a esta selección. ¿Nos parece bien? Bueno, un entrenador de gran nivel, están en negociaciones, y próximamente estaría vistiendo la casaquilla en este caso, o el buzo de técnico de la selección de Ecuador. Y por su parte también Juan Reynoso está apreciando ya los encuentros de los equipos de la selección peruana para ver qué jugadores podrían alternar en la selección peruana, porque ojo, tenemos en marzo, ya casi a fines, pero va pasando el tiempo y se acortan las distancias. Hay partidos importantes, partidos internacionales de preparación de la selección peruana ante Alemania y Marruecos. Van a ser partidos de alto nivel, y necesita tener jugadores también que estén a la altura de las circunstancias. Ojalá se dé de esta forma y podamos tener una buena representación, aunque sea un partido amistoso, es un partido de selección. Punto final a la información deportiva, amigos. Los invitamos a continuar en la programación de nuestra emisora Surfo y la Voz de Todos. Todavía viene más informaciones junto a Javier y Lisbeth. Nos despedimos, amigos, que tengan buena mañana. Adelante, estudios. Muchas gracias, William. Hasta mañana. Hasta mañana. 8 de la mañana con 9 minutos en el informativo Willarico y amigos oyentes. 8 de la mañana con 9 minutos. Bueno, ahí está la información deportiva. El Rojo Matador llegó hasta ahí, nada más, ¿eh? Sporting Cristal, vamos a ver hasta dónde avanza en la Copa Libertadores con la situación que se vive en nuestro país, los partidos retrasados, bueno, la calidad futbolística en el transcurso de estos últimos años parece que va mermando poco a poco.
Bueno, en breve se viene ya don Guillermo Recharte con la información de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Antes, a transmisión de Facebook, Gonzalo Guiris dice: buenos días, Javier y Liz. Excelente programa. Qué buen corte de cabello, papicha, dice. Bueno, no me percaté, no sé si está bien. Bueno, o está para un lado, sí, bueno, sí. Era necesario, ya era necesario. Aide Quispe dice: buenos días, amigos de Radio Surfo, y pueden repetir la convocatoria de trabajo, gracias, del distrito de Cotabambas. Por supuesto que sí, en breve lo vamos a repetir. Ahora sí, nos vamos a la información de los principales diarios. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Recibimos a nuestro compañero de labores, Guillermo Recharte, en esta mañana con la lectura de los principales diarios de circulación regional nacional, después de haber celebrado, ¿no?, desde el lunes, los cumpleaños, el Día del Amor, y hoy, ¿qué celebrará? Vamos a preguntarle. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querida y estimada Liz, muy buenos días. Buenos días, Javiercito, ¿eh? Muy buenos días. Ustedes no se salvaron también. Usted, que tiene una linda familia, mi estimada Liz, también seguramente pues ha sido motivo de un paseo por parte de su esposo, así que igualmente mi compañero Javier. Bueno, lo cierto que efectivamente se han presentado, el domingo empezó con un bonito día, ¿no? Un bonito día con varios de familia, luego el día lunes de cumpleaños y ayer día de la amistad, día de los enamorados, día del amor, como comúnmente conocen muchos. Así que ha sido una bonita jornada, mi estimada Liz, espero que usted te lo haya pasado bien. Bueno, por ahí intentamos hacerlo. Vamos, Guillermo, con la información. Wayjekuna panaykuna sumaqpunchu llapallaykispaq ñuqaqa semichapipuni wayjekuna napayakamuykichisq qankunasta wayqay llapaña llaqtakunata Radio Poder Chasqui imaynallan señora Irenita allanchu wayraqucha Richard Valencia paypas hayna punchaw namunayta raymichayukun riki punchawninpi watakargunta pasaykum paypas llaqtamasikuna hinallataq Radio Guayra hinallataq wayqaykuna panaykuna Tampamamba Ojopi, muy buenos días. Tampamamapi Akira, Coyllurki, Mara, Achallobacho, muy buenos días, yapallayquista. Vamos de inmediato con el diario El Pregón, amigos, atención, ahí está la fotografía, camioneta cae a abismo, dice: mujer joven resultó gravemente herida y está con pronóstico reservado. Esto, el conductor fallecido en forma instantánea y una joven con graves heridas fue el saldo del despiste, y volcadura de una camioneta rural hacia un abismo de 300 metros, totalmente destrozada está esta camioneta, amigos. Y bueno, lamentablemente falleció el señor conductor. Bueno, y la señora que estaba de copiloto ha sobrevivido. Bueno, vamos a ver, lamentable, cuáles habrían sido las causas. No se dice, amigos, tal vez de repente la pista o excesiva velocidad. También, amigos, trae atención en este caso también El Pregón. Sí, se dice que jueza ordena 30 meses de prisión preventiva contra financista de marchas. Se trata de la profesora Andahuaylina. Efectivamente, amigos, las noticias que dieron ustedes también, ahí está en el diario El Pregón. Vamos a ver qué más dice por aquí. Ministerio de Transporte y Comunicaciones envió más de 9,000 tablets a la región Apurímac para estudiantes de zonas rurales. Vamos a ver, y también aquí policías se percataron del hurto tras persecución por calles de Abancay, capturan a presunto ladrón de celular. En realidad, en pueblo pequeño, relativamente pequeño, amigos, estos delincuentes no se pueden salvar porque todos lo están viendo y hacia dónde ha ido. Entonces, hay que fácil y pero un gaco que hay suacuna te llama para que celular te java para echan alinch manach campus que hay celular te javaicos paja suan pachcaigona. También dice, amigos, atención, actividades se normalizan en la provincia de Andahuaylas. Qué lindo ver a una ciudad ordenada, amigos, y sin nada de caos. Tras 30 días de paro indefinido y total, dice, ¿no? Entonces acá ya Andahuaylas se restablece, amigos. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dicen. Así que, bueno, en realidad, pues, aquel protestante, aquel vándalo que ha estado varios días, se cansará en algún momento, pues, y ve afectados sus intereses, porque no todos los días le van a pagar por el paro que está haciendo, porque muchos han pagado, ¿eh? Eso está comprobado, amigos. Han sido pagados.
Vamos a ver qué más trae. Atención, vamos por el diario El Chasqui de Abancay, amigos, actualizó, hoy día publicado, amigos, su diario exactamente de hoy día, y dice: lucha frontal contra la inseguridad. Autoridades de Apurímac desarrollarán acciones conjuntas. Bueno, y también trae noticias, a ver, dice de Apurímac: Electro Sureste entrega certificados a trabajadores de construcción civil. Desde Grau, la noticia ahí en el Chasqui dice: un muerto en volcadura de camioneta en Palpacachi, es la camioneta que aparece en la primera foto en el diario El Pregón. Y también dice otro sobre Apurímac: designa nuevo director regional de agricultura. Vamos a ver, están designando, amigos, a las autoridades, pero por supuesto teniendo mucho cuidado de que tenga que tener el perfil para el cargo, porque ya no sirven ahora los favores políticos, ya no se devuelven con ese tipo de cosas, porque que devuelvan con sus platas los señores que han sido elegidos, pero menos con un cargo que va a afectar o va a favorecer al pueblo, a la región, ¿no? No podemos estar con aprendices ni con políticos ahí dentro de los cargos. Si no son profesionales, peor todavía. Vamos hacia el Cusco, amigos. El diario El Sol dice: Santuario de Machu Picchu reabre desde hoy. Atención, reabre desde hoy Machu Picchu sus puertas, amigos. A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura señala que será en las mismas condiciones, ¿no?, horarios y también circuitos establecidos. Se garantiza la seguridad del monumento y de los servicios de transporte. Arriba en la parte superior, amigos, atención, dice: atención, Dina Boluarte, ministros y altos mandos de la Policía Nacional son denunciados penalmente por muertes en Apurímac. ¿Qué más trae, amigos? Atención, dice: atención, colectivo presenta denuncia contra gobernador regional del Cusco. Ahí está, amigos. El colectivo presenta denuncia contra el gobernador. ¿Por qué será, amigos? Somos miles de ciudadanos, dice así, cusqueños, que nos hemos unido y hemos interpuesto una denuncia penal contra el gobernador regional del Cusco, pues en su cargo de presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana debía convocar a dice, por lo menos, no sé, en este caso, por la conflictividad polémica, detalló. Bueno, en este caso así está la denuncia, amigos. También aparece en el diario El Sol, amigos: centro artesanal en emergencia ante ausencias de turistas. Por supuesto, ¿quién no va a ser afectado, amigos? Si Cusco, efectivamente, Cusco ciudad vive del turismo, ¿no? Y por supuesto, muchos distritos, muchas provincias también tienen presencia bastante de turismo. Más de 3.000 familias afectadas por problemas en programa de vaso de leche. Eso también lo que dice, amigos. Atención, el diario El Sol. Vamos con más diarios, amigos. Atención, el diario del Cusco. Esta semana no hay paro general en Cusco. ¿Y la próxima cómo va a ser? Bueno, esa forma de titular, ¿no? Esta semana no hay paro general en Cusco. Eso es lo que dice el diario. ¿Qué pasó aquí? Dice: organizaciones sociales unidas programan para mañana movilización popular en rechazo al gobierno y al Congreso. Para mañana, dicen, amigos. Bueno, vamos a ver, pero ahí dice, hay una interpretación del diario del Cusco: esta semana no hay paro general en Cusco. Vamos a ver entonces, atención, otra fotografía también de Machu Picchu en el diario del Cusco. Oficialmente desde hoy se reabre Machu Picchu al turismo, así dice. También trae información, el Ministerio Público señala que brindó imágenes del asesinato en Limapampa Chico. También dice: atención, haya autopartes de dudosa procedencia en local de empresa Molina. Vamos a ver qué más. Capturan a argentino y peruanos en banda que delinquía en Santiago. Nos vamos hacia el sur, amigos. Atención, en Arequipa, el diario El Correo dice: asesinados sin piedad en plena calle, amigos. Atención, esto es lo que trae, amigos. Atención, asesinados sin piedad en plena calle. También una fotografía. Bueno, acá dice, a ver, en una misma noche, 2 extranjeros fueron acribillados por motorizados en Mollendo y Alto Selva Alegre. Vamos a ver qué más trae. Atención, el diario El Correo de Arequipa, amigos: recibido y enterrado como héroe en Acarí.
el suboficial de segunda Sandro Villegas Joragua, fue sepultado con honores. Lo asesinaron terroristas en el Brain. Qué pena, amigos, están dando el último adiós a nuestros policías que han sido asesinados allá en el Brain, amigos. Militares y policías juntos para retomar el orden en región Puno. Liberarán vías. Ya debió ocurrir hace tiempo, amigos, esto. Mucha demora, ¿no? Vamos a ver qué dice, vamos a ver hasta... Oiga, usted, nos han llegado desde Huánuco, mira, o de Huancayo, ¿no? El diario El Correo de Huancayo dice, adiós al héroe. Allá también enterraron a uno de los policías asesinados cruelmente en el Brain, amigos. Ahí aparece la fotografía, efectivamente. ¿Qué más dicen desde Huancayo, amigos? Atención, vuelve la alegría del ño carnavalón. Bueno, y también riesgo de desastres por quebradas. Ahí aparecen, amigos, atención, totalmente. Vamos a ver qué otros diarios tenemos. Atención, desde Tacna, el diario El Correo, tráfico de migrantes, dice, amigos, atención, detienen a 3 colectiveros de ruta Tacna-Arica. ¿Qué dice acá? En este caso, policía del grupo Terna en operativo los sorprende, transportando a 18 extranjeros que iban a salir del país ilegalmente por pasos no habilitados. Bueno, estos traficantes de migrantes, amigos, están en todo sitio. Familia de exalcalde protesta en fiscalía. Ese es en Tacna. Nos vamos a los diarios de circulación nacional rápidamente, amigos. La hora en todo el Perú, amigos, 8 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos con los diarios de circulación nacional, amigos. Atención, empezamos, atención con el diario. En este caso, perdón, vamos a irnos con los diarios de circulación nacional de hoy día. Atención, vamos inmediatamente vamos al diario. ¿Qué diarios aparecen acá? Hay muchos diarios que nos traen, Bueno, en este caso, diarios desconocidos. Van cancho, sombrero con ángel, ya más una. Sombrero ya, pues ya chingarapoño, financiamiento cancho X. Vamos a ver con el diario, atención, en este caso el diario El Expreso. Dice, atención, nueva etapa. Benedicto Jiménez habla claro en entrevista exclusiva. Terroristas del Brain rompen con Castillo. Y ahí dice Benedicto, atención, las facciones de Sendero Luminoso, la fracción roja y el militarizado Partido Comunista del Brain, han entrado a una fase de ofensiva contra el gobierno de Dina Boluarte y el país. Así dice, amigos. Atención, ¿qué más nos trae por acá? Y dice, amigos, atención, están desilusionados con Pedro Castillo y Guillermo Bermejo, porque estos dos no cumplieron con los acuerdos de legalizar el cultivo de la coca. Además, no cumplieron con expulsar a la DEA y además no cumplieron con sacar del Brain a las bases contrasubversivas. Están asados con los terroristas con su amigo Guillermo Bermejo, que él ahí vive, ¿no? De ahí viene este señor Guillermo Bermejo. Ellos tenían acuerdos ahí, así que bueno, no pasó nada, amigos, y están asadazos con el señor Pedro Castillo y Guillermo Bermejo, los del Brain, amigos. ¿Qué más, amigos? Atención, los terroristas han sembrado minas para voltear la única camioneta que tiene la comisaría de Natividad y seguirán en esta vuelta a la vorágine de sangre y terror, dice el señor, en este caso, Benedicto Jiménez. ¿Qué más trae el diario El Expreso, amigos? El colmo. Miembro del Jurado Nacional de Elecciones sí quiere reelegirse. Bueno, ¿qué más dice? El Ministerio Público abre investigación preliminar a Otárola. Por supuesto, es a la Otárola, a la Policía Nacional, también a la Presidenta de la República, amigos. El diario La República, atención, él dice así de esta manera, amigos, en su primera página. Imponen 30 meses de prisión para maestra que apoyó protestas. Jueza Salcedo emitió su fallo contra Janet Navarro sin indicios de la existencia de un delito. No es indicio, entonces, el pagar a revoltosos. Bueno, en este caso es lo que dice el diario La República, amigos. A ver, Ministerio de Transportes y Comunicaciones anuncia proyectos por más de 17.000 millones de soles. Es lo que dice. Atención también aquí, Ejército identifica ante Fiscalía las patrullas que actuaron en Ayacucho. ¿Qué más, amigos? Atención, nos vamos a otro diario, vamos a ver a otro diario, amigos. Atención, otro diario en Perú 21, ¿qué dice, amigos?
lo contrario que, más no tanto lo contrario, pero es un punto de vista distinto al de la República, ¿no? En este caso, Perú 21, dice con la fotografía de la profesora Andaoilén, dice, asusadora tras las rejas. Poder Judicial dicta 30 meses de prisión preventiva a la amiga de Castillo, Yanet Navarro. Jueza determinó que con violentas marchas ella pretendió reponer al golpista en el poder. Efectivamente, decía en sus audios esta profesora, el objetivo es devolver al señor Pedro Castillo a la presidencia de la República. Ese era su objetivo, eso dice pues en una grabación, amigos. Declaran persona no grata al colombiano Gustavo Petro por agraviar a la policía. Así es, al presidente de Colombia, es la Comisión de Relaciones Exteriores que le ha declarado persona no grata. Ahora pasará pues a la sesión general, ahí lo declararán también. Bueno, vamos a ver qué más dice. Cajamarca cosecha lo que el sur desecha. Se dan cuenta, amigos, si ustedes leyeron también, creo que en el informativo eso de que efectivamente los turistas ya no ven al sur como una cosa, como un lugar que les atraiga, sino ahora se van al norte. Ahí están pues todos los que se iban hacia el Cusco, hacia Puno, Tacna, ahora se están yendo hacia Cajamarca, donde efectivamente les han garantizado totalmente seguridad y buena presencia, buena actuación por los carnavales, buenas actividades, amigos. Ahora es Cajamarca el centro de los turistas. Ahí vamos a ver qué más por aquí. Atención, vamos a ver, MTC escuchará al Colegio de Ingenieros de Lima otra propuesta para la nueva carretera central. Hace tiempo están viendo reemplazar a la carretera que es angostita, que se va hacia La Oroya, que se va hacia Huancayo, que se va hacia Huánuco, es angostito. La hora, amigos, atención, siempre 8 de la mañana con 26 minutos. El correo, atención, el correo edición principal, amigos de Circulación Nacional, dice ultimátum a Puno. Atención, ¿no? Jefe de la tercera división del ejército advierte que no permitirán que les toquen a un soldado o a un policía. Oiga, esto es excelente, sería muy bueno, amigos, que esto se cumpla. Porque ahora le hemos quitado totalmente autoridad a la Policía Nacional y cuando quieren simplemente van contra la policía, le mandan palos, le mandan cohetes, le mandan hondazos, guaracazos y nadie dice nada. ¿Para eso está la Policía Nacional? La Policía Nacional, amigos, están 3 años en la escuela para que puedan salir de ahí y prestar servicio de seguridad ciudadana a la población, pero sin embargo, ellos son blancos de los ataques. Ojalá ahora diga que se cumpla lo que dice el jefe de la tercera división del ejército allá en Puno, que no permitirán que les toquen a un soldado o a un policía. General del ejército peruano Johnny León Rabanal señala al presentar al nuevo jefe del Comando Unificado que no van a tolerar en esa región el ataque artero o la agresión a las fuerzas del orden y anuncia que detendrán a quienes atenten contra la autoridad y los pondrán a disposición de la justicia. Eso es lo que debieron hacer mucho antes. Imagínate a un carabinero en Chile que solamente le toquen, ya le cae su balazo o lo detienen. En Estados Unidos apenas estás a 5 metros queriendo atacar a un policía, ya fuiste al otro mundo, te mandan. ¿Qué más dice acá el diario El Correo? Boluarte inicia hoy ronda de diálogos con partidos para abordar crisis política. Así que Javiercito, hasta acá con mis diarios. Panay Lisbeth, Puncho y Javiercito, un abrazo. Muchas gracias, Guillermo. Hasta el día de mañana. Baja de cama. 8 de la mañana con 28 minutos en el informativo Guillaricui. Amigos oyentes, ya en la parte final nos piden reiterar el comunicado, la convocatoria laboral. La Municipalidad Distrital de Cotabambas y la Gerencia Territorial y Infraestructura requiere contratar un ingeniero residente natural del distrito para obras de mantenimiento de nuestra localidad y comunidades. Perfil solicitado: ingeniero civil titulado, experiencia en riego, saneamiento e infraestructura. Enviar CV documentado hasta el día viernes 17 de febrero por mesa de partes, y también están buscando a un economista. Igual enviar los documentos hasta el día viernes 17 de febrero a mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Cotabambas.
Ahí está la convocatoria de trabajo que vienen poniendo en conocimiento las municipalidades distritales de nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por vuestra atención. Informativo Willaricui, correspondiente a hoy, miércoles 15 de febrero de 2023. Llegamos a la parte final. Estuvo con ustedes Liz Aldívar. Javier Chejia. Y agradecemos también a nuestros compañeros que han estado con nosotros en esta mañana. Guillermo Recharte y por supuesto a la Catedral de Deporte, al señor William Suamán. Tupagunanchis Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.